El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Este 17 de diciembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Simplemente algunos titulares, el resumen de las noticias que vamos a desarrollar durante la tarde de hoy, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Ascendió a 28 el número de víctimas, de fallecidos por el naufragio ocurrido en las costas venezolanas, concretamente en Güiria, en el estado Sucre. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Duro comunicado de la organización 20 Venezuela sobre este tema, titulado "Maduro y su régimen nos declararon la guerra, es hora de actuar". Además, declaraciones ofrecidas por el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que Venezuela avanza a la desinstitucionalización y habla acerca de, una hoja de ruta propuesta que pasa por un proceso electoral. De esto vamos a hablar de pronto con nuestro primer invitado. La pregunta que nos hacíamos al ver esta declaración es: ¿en qué condiciones? Y también, los países se preparan para poner en marcha la vacunación masiva para hacer frente al coronavirus. A Europa aparentemente le va a tocar el turno a partir del 27 de diciembre. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica al diputado Robert Alcalá, diputado por el Estado Sucre, dirigente de Acción Democrática, conoce perfectamente el tema de los náufragos venezolanos. Diputado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación, María. Saludos para ti y toda la audiencia. Pues mucho interés, diputado, en principio de escuchar su reacción a las declaraciones que ofrecía hoy el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal. Él confirmaba supuestamente 28 víctimas mortales y fustigaba a aquellos que, han denunciado la gravedad de estos hechos, comparando la situación incluso con lo que ocurre en el Mediterráneo. ¿Qué puede decirnos? Mira, el señor fiscal usurpador, porque él está usurpando el cargo de fiscal general de la República, pareciera que se está ocupando más, junto con la ministra del Interior, de quienes hemos desde hace más de un año y medio denunciado la situación que hay con los zarpes ilegales, pero no se ocupa de investigar la corrupción que hay en Güiria, en Irapa y en Delta Macuro con estos zarpes ilegales, ni mucho menos investigar las mafias de la droga y de la trata de personas que operan en la zona. Por supuesto que tampoco se ocupa de ver cómo Trinidad y Tobago viola los derechos humanos de los venezolanos, violando incluso el principio de no devolución de migrantes y los tratados internacionales que ha suscrito la isla, y el régimen en el cual él apoya, nada hace para defender a los venezolanos. En la cifra ya se quedó corto. En estos momentos, hace 5 minutos, me acaban de informar desde Güiria que apareció el cadáver del señor Hipólito Urbano, de 29 años, quien sería la víctima número 29 de este naufragio. Esto en lo particular me lleva a pensar de que efectivamente en la embarcación, mi recuerdo, venían muchas más personas de las que zarparon de Güiria. Esto vendría a afianzar la tesis de que fueron devueltos de Trinidad por parte del gobierno trinitario, por parte de guardacostas trinitario, y la denuncia que han hecho algunos familiares de que los pasajeros que iban en el bote Mi Refugio fueron embarcados en el bote Mis Recuerdos, y ya sobrepasa el número de 25 personas, que es lo que han declarado algunos familiares de los dueños del bote, que habría zarpado el bote con 25 personas. Ya son 29 los fallecidos hasta ahora.
en específico, sabe usted que el gobierno de Trinidad y Tobago lo niega. ¿Qué responde usted ante las declaraciones que ha ofrecido el primer ministro y otros funcionarios trinitarios, diputado? Sí, ¿cómo creer en un gobierno como el de Trinidad y Tobago que ha negado todo, pero que hay evidencias físicas? Recientemente, el día de ayer, está rodando un video donde la policía trinitaria maltrata a un venezolano, donde ya tenemos pruebas de que han devuelto gente y han usado los mismos botes irregulares para regresar gente de Trinidad y Tobago. El caso específico de 2 caraqueños que aún están desaparecidos y que desaparecieron en la embarcación Ana María del 16 de mayo del año pasado. Ya esas 2 personas habían ido a Trinidad con un individuo que hace este tráfico ilegal de personas, este traslado ilegal de personas, denominado Moncho, y los había apresado Migración en Trinidad. ¿Y qué hizo el gobierno trinitario? Lo deportó a Venezuela. ¿Con quién lo deportó? Con la misma embarcación ilegal, con el mismo individuo Moncho, y este mismo individuo los llevó en un viaje posterior, que fue el del 16 de mayo en el Ana María, donde aún continúan desaparecidos. Es decir, existe la prueba de que el gobierno trinitario regresa a venezolanos sin ningún tipo de proceso. Existe la prueba, bueno, recientemente, a finales de noviembre, recuerda que devolvieron 16 niños y algunos adultos, y una corte trinitaria ordenó que regresaran a la isla. Entonces, el gobierno trinitario puede tratar de mentir, pero no engaña a el mundo. Ellos están violando el principio de no devolución, están violando lo establecido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, están desatendiendo el llamado que hizo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 24 de julio a propósito de la desaparición de 102 venezolanos que continúan desaparecidos, y bueno, sencillamente van a negarlo, pero eso es lo que está ocurriendo en Trinidad y Tobago. Tienen venezolanos, mira, presos por haber cometido el único delito de haberse ido a la isla de Trinidad a buscar mejores condiciones de vida que se las han negado en Venezuela. Ahora algunos voceros del régimen pretenden decir que ha sido histórico el flujo entre Sucre y Trinidad. Sí, es verdad, ha sido histórico, con el agravante de que antes eran los trinitarios que venían a Venezuela a abastecerse de comida, a comprar cosas, a llevar enseres a Trinidad, porque la economía venezolana era mucho más fuerte que la de Trinidad, y aquí eran bien atendidos en Venezuela, trato que no se corresponde con el que le está dando el gobierno trinitario a los venezolanos, y venían en embarcaciones y iban los venezolanos a Trinidad a hacer turismo o aprender inglés o hacer algún negocio de pesca en embarcaciones aptas para el transporte de pasajeros. Ahora lo que ocurre, para que estemos en contexto, es que se van en embarcaciones ilegales, que son para la pesca artesanal, y se van por la complicidad, por la corrupción de funcionarios militares y civiles. Expiden zarpes desde la Capitanía de Puerto de Güiria, bueno, solo porque le pagan 500 o 550 dólares a funcionarios corruptos de la Capitanía de Puerto, y zarpan incluso desde muelles donde hay presencia de la Guardia Costera venezolana y de guardacostas, es decir, de funcionarios de la Guardia Nacional y funcionarios de la Armada Nacional. Diputado, usted ofrecía un récord del número de desaparecidos que hay en nuestro país, y una denuncia, por cierto, que viene realizando desde hace más de un año. ¿A cuánto asciende la cifra según la información que usted maneja al día de hoy? Mira, son 28 desaparecidos del naufragio del bote Yonnali José del 23 de abril del año pasado. Son 32 desaparecidos del bote Ana María del 16 de mayo del año pasado, bote desaparecido. Y son 42 desaparecidos del bote Puerto Cabello que partió desde la vela de Coro. Recordemos que son 102 en total. En el caso del Yonnali José hubo un adolescente que apareció sin signos vitales. Y en este caso, bueno, ya por los indicios pareciera que estamos hablando de 2 embarcaciones y no de una embarcación. Hay además el agregado, la denuncia de una venezolana radicada en Trinidad, bueno, que señalaba que su padre, su madre y otros familiares, junto con otros venezolanos, venían de Trinidad hacia el Delta y fueron atacados por la policía trinitaria, fueron incluso acuchilladas los bidones de gasolina de la embarcación que iba a buscarlos, y fueron obligados a salir de la isla en esa embarcación que los fue a buscar, y hasta ayer
continuaban desaparecidos. No hemos tenido referencias de que hayan aparecido los familiares de la señora Navarán. Ahora, en el Consejo Permanente de la OEA, diputado, pedía el embajador Gustavo Tarre una averiguación de la Comisión Interamericana, una averiguación independiente sobre estos hechos, los últimos, que dejan como saldo de momento, usted nos dice 29 víctimas mortales. Yo le pediría un comentario al respecto porque la denuncia es francamente grave. Se habla de que la embarcación llegó, fue devuelta, pero además se habla de la connivencia de las autoridades venezolanas. ¿Qué puede decirnos? Sí, es que sencillamente no queda registro en Trinidad de las devoluciones que hacen, pero como te digo, tenemos pruebas de las devoluciones. Bueno, recientemente el régimen de Maduro acordó con el gobierno trinitario y deportaron a más de 100 venezolanos. El mes finales de noviembre, apenas tiene menos de 3 semanas, la situación que hubo con los niños y los adultos que regresaron hacia el Delta y que luego una corte trinitaria pidió que regresaran a Trinidad. Es decir, hay una situación que sin duda hay que investigar, además que el hecho de que los cuerpos estén varando, estén flotando o sean encontrados en el Golfo de Paria, bueno, indica que tiene que haber sido cuando venían de regreso, en virtud de que estaban a pocas millas náuticas de Güiria, y si hubiese sido en la ida, seguramente que no estuvieran en las corrientes marinas de este lado, sino que hubiesen salido más bien hacia el norte. Es toda una situación que pareciera bastante claro que venían de regreso de Trinidad. Por los expertos que hemos consultado, bueno, no suena fácil que apenas a 5 o 6 millas náuticas de Güiria va a naufragar un bote y se van a ahogar todas las personas. Pareciera más bien que venían de regreso de Güiria porque no fueron alcanzados por otras corrientes marinas. Recordemos que ahí confluye el océano, el Atlántico con el Caribe, y tiene la influencia de la desembocadura del río Orinoco. Finalmente, diputado, comentaba al inicio la declaración del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Él habla de la desinstitucionalización de nuestro país y menciona otra vez la necesidad de volver a plantear una negociación entre las partes en Venezuela. Yo le pedí un comentario porque en qué términos, y es la inquietud o la pregunta que nos hacíamos al leer esa declaración, se puede volver a una mesa de negociación con una administración, un régimen como el actual que hace cosas como la que usted ha descrito, con los venezolanos que están huyendo de nuestro país, sin hablar de las denuncias de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, precisamente hay la necesidad de reinstitucionalizar a Venezuela. Sí, una de las cosas, de las atrocidades que ha hecho el chavismo en estos 22 años casi, es precisamente acabar con la institucionalidad en el país, acabar con la separación de poderes. Aquí tenemos fiscales, contralor, defensor del puesto, TCJ y otros poderes públicos como el CNE recién designado por ese TCJ, Chimbo, bueno, todos genuflexos a Miraflores. Eso no ocurre en otros países de Latinoamérica y en otros países del mundo. Aquí se acabó con la institucionalidad en Venezuela, se acabó con la separación de poderes y se acabó también con la institucionalidad de la Fuerza Armada. Mucha responsabilidad tiene el alto mando militar con lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, sin duda hay la necesidad de que se empiece a reinstitucionalizar a Venezuela, de que empiece a existir la separación de poderes. Ahora, la gran pregunta, ¿está dispuesto el régimen de Maduro, está dispuesto Maduro y su gobierno a que eso ocurra? Yo la verdad creo que no. Ojalá el señor Josep Borrell tuviera una fórmula que lograra por lo menos un avance sustancial en ese sentido. Yo particularmente no lo creo. Son negociantes que no cumplen con sus palabras, son negociantes que no quieren sino avanzar en entronizar más el régimen comunista en Venezuela y no buscar que las instituciones sean fuertes. Yo creo que aquí valdría la pena que quien quiera hacer esfuerzos en ese sentido los haga, pero primero tiene que ponerle condiciones al gobierno de Nicolás Maduro. Está demostrado que la oposición, que la Unidad Democrática quiere reinstitucionalizar el país, cómo no, sí, pero no en un esquema de negociaciones que le permita atornillarse a Nicolás Maduro en el poder con las instituciones tal cual como están concebidas en la actualidad. Fíjate que el único poder
legítimo y poder autónomo que hay en Venezuela es la Asamblea Nacional, y mira lo que inventaron para ellos decir que tienen una nueva Asamblea Nacional. Incluso eligieron diputados que absolutamente nadie votó por ellos. Por estos diputados lista nacional. Mira, estos diputados no sacaron ni un voto. Son mucho más ilegales que los demás parlamentarios. En el pasado se asignaban diputados por representación de las minorías, es decir, diputados por cociente nacional, sí, pero precisamente eran los diputados más votados de su partido en el voto lista de cada uno de los estados. Yo pregunto, ¿quién ejerció un solo voto por esa lista nacional? Absolutamente nadie. Por Diosdado Cabello no votó ni una sola persona en Venezuela, o por Bernabé Gutiérrez, o por cualquiera de los alacranes, absolutamente nadie. Y bueno, con las irregularidades que conocemos, gente que ni estaba en esa lista y que ahora aparecen adjudicados como diputados. Otros que estaban de octavo y aparecen ahora en el número 2 o aparecen como suplentes. Es decir, toda una irregularidad que da el traste con esa reinstitucionalización a la que tú haces referencia, que se refirió el señor Borrell. Entonces en Venezuela sencillamente no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, y bueno, yo no creo que sea que esté dispuesto el gobierno a hacer una negociación sincera para que eso regrese a Venezuela. Diputado Robert Alcalá, gracias por atendernos, acompañados, diputado de Acción Democrática por el Estado Sucre, ofreciendo detalles acerca de esta tragedia que deja como saldo, según las cifras que maneja él, 29 víctimas mortales de momento, venezolanos que intentaban, salir de nuestro país, que huían de la crisis y que, dejaron lamentablemente su vida en el camino. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hasta ahora compartimos algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Vamos a tratar de compartirlas con la audiencia a través de las distintas plataformas digitales. El Nacional destaca tragedia de Guiria, subió a 28 el número de fallecidos en el naufragio. Tarek William Saab, fiscal general del régimen, informó que solicitará órdenes de aprehensión en contra de 7 funcionarios de la Guardia Nacional que están señalados por el caso, y uno no sabe ni siquiera por dónde empezar a comentar esas declaraciones del fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, empezando por esa comparación que trató de hacer entre este drama, esta tragedia y lo que ocurre en el Mediterráneo. Ciudadanos que huyen de África en su mayoría, de guerras abiertas en sus países, de la hambruna, y que también dejan su vida en el camino. Bueno, nos ha tocado el turno a nosotros, una situación injustificable para un país como el nuestro, con las mayores reservas de petróleo del mundo, y mucho menos tomando en consideración la supuesta connivencia y coordinación que existe entre las autoridades de Trinidad y Tobago, que hacen cosas como la que narraba el diputado Alcalá, y el régimen venezolano. Pero bueno, esto en algún momento se investigará, ojalá sea así, como fue solicitado ante la Organización de Estados Americanos, para que los responsables asuman su responsabilidad, sobre todo si montaron a estas personas otra vez en un bote
donde dejaron la vida. Y ahora mismo estamos hablando de 29 fallecidos, según datos del diputado Alcalá. Bueno, lo dicho, comunicado de 20 Venezuela, Maduro y su régimen nos declararon la guerra, es hora de actuar. Flotando, y leo unos extractos nada más de la carta del documento. Así llegaron a las costas de Guiria, en el estado Sucre, los cuerpos de 23 venezolanos, varios de ellos niños, deportados de Trinidad y Tobago luego de un naufragio mortal. Las imágenes no tienen descripción, son imborrables, pero ilustran un país que se desangra por sus fronteras diariamente. ¿Qué los ahogó? Se pregunta el comunicado. ¿Quién responde por más de 100 venezolanos que han naufragado y muerto desde el año 2018 en situaciones similares? Unos salieron por Facón, otros por Sucre y otros por del Tamacuro, pero todos, unos 500 al día, según estimaciones, buscaban salvación y hablan de la obligación de actuar más adelante frente a esta situación. Josep Borrell, lo dicho, advierte que Venezuela avanza a una desinstitucionalización. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. Se va a profundizar la crisis por la decisión de un grupo de permanecer en el poder. La pregunta que nos hacemos es, ¿este planteamiento de negociaciones van a llevar a algún lado? ¿O es una propuesta al aire simplemente para, decir que sí, que existe preocupación por lo que ocurre en Venezuela? Ojalá que no, pero la verdad preocupa, porque ¿qué incentivo puede tener un grupo que está señalado por violación de derechos humanos y otros delitos gravísimos de sentarse a negociar su salida del poder? El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, y tomamos nota de tal cual, Josep Borrell, advirtió este jueves 17 de diciembre que Venezuela está avanzando hacia una desinstitucionalización dentro del país, y a su juicio eso es malo para todo el mundo y para la oposición que hace vida en la nación, por lo que subrayó que hay que volver a plantear una negociación entre las partes en Venezuela. Insistimos, bajo qué criterios y en qué condiciones. La vacuna de Pfizer llegará a 50 puntos de reparto en España, esto lo tomo del país, y será distribuida bajo custodia policial. España comenzará a administrar la vacuna de Pfizer entre el 27 y 29 de diciembre, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, si no pasa nada y la Agencia Europea del Medicamento da su aprobación. Ojalá que sea así, para que la pandemia, empezar a controlar los alcances y el impacto de esta pandemia que tanto daño le ha hecho a la humanidad, incluyendo nuestro país. Y vamos a reponer una de las declaraciones, uno de los videos de la jornada, tiene que ver con lo que ha dicho, un doliente de esta situación de salida forzada, incluso de tráfico de seres humanos. El director del Comité Nacional de Familiares Víctimas de la Desaparición Forzada y Trata en las costas de Venezuela, Johnny Romero, se refería en los siguientes términos a lo que dijo Tarek William Saab en esta rueda de prensa más temprano. Vamos a escucharlo. Del estado Sucre, del estado Falcón y del estado Nueva Esparta, que pertenecen al Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela, Mayday COFAVIC, del cual yo humildemente soy el coordinador, el director. Este video tiene un solo propósito, y es desmentir, porque es la palabra correcta, al señor Tarek William Saab, quien aparece hoy haciendo declaraciones oficiales, haciendo alarde o pretendiendo hacer alarde de que están trabajando y tienen conocimiento de lo que sufrimos las familias víctimas de las desapariciones en alta mar, de los naufragios en alta mar y de las desapariciones como tal. Él hoy, una cosa sí le voy a reconocer, pero lo hizo cobardemente, porque no lo hizo completo. Está reconociendo que sí hay trata, que sí hay tráfico, que sí hay delincuentes, incluso que hay funcionarios. Me alegra, esa parte me alegra, y me alegra muchísimo, porque nos da la razón, porque desde acá, desde Mayday COFAVIC, que tenemos 2 años denunciando que nuestros familiares están desaparecidos en manos de bandas criminales que se dedican a esto, al amparo de organismos de seguridad, de funcionarios de organismos de seguridad y hasta judiciales. Bueno, él hoy lo está diciendo. Pero lo está diciendo hoy, repito, por la foto grotesca. Porque era inocultable lo que pasó
o lo que está pasando ahora en Güiria. Pero eso que pasó en Güiria viene pasando hace más, como él lo dice, desde hace años. Y dio los datos, y dio los numeritos de cuántas personas han desaparecido, están desaparecidas. Y dio los números de las detenciones. Hace unos días dio hasta los números de los expedientes. ¡Qué descaro! Bien. Sí, qué descaro, efectivamente. No podemos estar más de acuerdo. Declaraciones de Johnny Romero, y lo decimos porque efectivamente llevamos mucho tiempo hablando de este tema. Lo han denunciado medios de comunicación independientes, diputados de la Asamblea Nacional, los habitantes de distintos estados en nuestro país, y hasta que no ocurrió una cosa tan terrible, dramática como la que nos ha tocado narrar y contar en los últimos días, bueno, no hubo un reconocimiento ni del lado venezolano ni del lado de Trinidad y Tobago sobre lo que está ocurriendo en las costas de nuestro país. Yo le diría que en general en todo el territorio nacional. Nosotros vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca justamente de la comunidad internacional. Para hacer el análisis nos acompaña el embajador, quien fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, Milos Alcalá. Y como siempre, embajador, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas tardes para ti, los radioescuchas. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Ya el diputado Robert Alcalá nos decía su opinión sobre lo que ha dicho hoy, por ejemplo, Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, advirtiendo sobre la necesidad de volver a una mesa de negociación con el régimen venezolano. Decía el diputado que, bueno, no tiene mayores esperanzas, porque ¿en qué términos Nicolás Maduro se va a sentar a hablar para, bueno, permitir una transición a la democracia en nuestro país? Yo inicio con esta inquietud en la conversación con usted. ¿Qué puede comentarnos, embajador? Lo escuchamos. Hay un refrán que dice que para bailar el tango hacen falta dos. Tú no puedes bailar el tango unilateralmente. Hemos visto en los últimos años cómo el término negociación o diálogo o búsqueda de caminos, que es una premisa fundamental a nivel internacional, requiere la buena fe. Si hay la mala fe de sencillamente oxigenar al régimen para ganar tiempo o proponer negociaciones a la gato pardo para que todo siga igual, no es un diálogo y no es una negociación. Hemos visto cómo miembros de la oposición han aceptado varios diálogos. Antes de la diplomacia vaticana, nada menos que los mismos diplomáticos vaticanos tuvieron que dejar la mesa por la burla que se hizo, o los cancilleres de varios países en la República Dominicana, o muy bien, el diálogo con Noruega, o tantos otros mecanismos que a la hora final
no es una negociación, sino el mismo Borrell. El Borrell tiene que ver cuando el canciller Arriaza pidió una y otra vez, por favor, vengan los europeos para dialogar, para buscar una observación internacional, conociendo las reglas, porque no es la primera vez que venía a observar la Unión Europea. Cuando llegaron sus delegados le dijeron, caramba, lamentamos mucho, ustedes quieren que nosotros violemos la Constitución. Entonces, el mecanismo de negociación no puede continuar siendo como ha sido hasta ahora, porque ni lo van a aceptar los voceros de la oposición para ser burlados una vez más, ni tampoco puede dar una solución a los graves problemas que cada vez son mayores con un régimen que ha utilizado el mecanismo de negociación solamente para consolidarse en el poder. Eso no es negociación, eso es una visión absolutamente unilateral del gobierno que no acepta las condiciones. La única forma de una negociación sería el buscar mecanismos en donde realmente se obligue a las partes a cumplir con los caminos para una normalización. Eso significa el cese de la usurpación, eso significa unas elecciones presidenciales observadas a nivel internacional, eso significa nuevas elecciones parlamentarias. Si no, no tiene sentido. Ahora mismo, embajador, recuerdo la última interpelación del alto representante en el Parlamento Europeo y me parece que fueron los parlamentarios del Partido Popular que, realmente no recuerdo qué organización, lo increpaban advirtiendo que quiere para Venezuela lo que jamás aceptaría para Europa. Y yo le pedí un comentario porque estamos hablando de funcionarios señalados por delitos de lesa humanidad, prácticamente como ocurrió con Milosevic. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué plantear una negociación con, personas bajo este tipo de acusaciones gravísimas? Una situación que sin duda no aceptarían ahora mismo para ningún país europeo. ¿Qué opina usted? Sí, Borrell sigue siempre con la misma pauta. Borrell no deja de ser una especie de muy sofisticada de zapatero, pero es un funcionario de larga experiencia y sabe que no puede ir en contra de la voluntad de la Unión Europea. La Unión Europea, las cancillerías de Alemania, de Francia, de Bélgica, de todo el continente están muy claras en la caracterización de lo que pasa en Venezuela. Entonces, claro, es así como una especie de juego en el que después del golpe que recibió del mismo régimen, tiene que aceptarlo, porque no le queda otra. Él no es autocéfalo, él tiene que cumplir lo que los jefes de Estado en la diplomacia europea exigen. Pero él vuelve de nuevo por el mismo camino en el que siempre ha estado. El tratar de confundir con mecanismos de una supuesta negociación en donde no hay ninguna garantía de buena fe de que se quiere cumplir, es realmente solamente oxigenar al régimen y ganar tiempo. La única posibilidad es que cumpla lo que tantos estados han exigido. No puede continuar montado en una ficción de elecciones fraudulentas como las del 6 de diciembre, ni como las de la Constituyente, ni como las de su propia elección, sino que tiene efectivamente que dejar que se den las condiciones y de ahí se puede llegar a un proceso de negociación, pero que sea un proceso de negociación en donde también todas las partes de la oposición tengan una posición común. Tú no puedes decir, bueno, ahora van a negociar los alacranes, o ahora van a negociar el G4, o ahora van a negociar tal grupo, sino que tiene que ser una concertación de fuerzas, todas las fuerzas, para tener claro cuál es el panorama de exigir, y eso ha sido muy claro. Las tres condiciones del célebre mantra: cese de la usurpación, un gobierno interino que pueda proyectar la normalización sobre todo de los temas humanitarios que sufrimos tanto, y posteriormente unas elecciones reales, observadas a nivel internacional, pero también cumpliendo con un nuevo Consejo Nacional Electoral, un tribunal de justicia que realmente obedezca a las pautas fundamentales de lo que debe ser una elección y una solución política al problema. Embajador, sobre las declaraciones que ofrecía al diario La Razón de España el canciller chileno Andrés Ayamán, yo tengo que preguntarle porque él hacía varias reflexiones acerca de lo que
está ocurriendo en nuestro país y cómo abordar la crisis desde la comunidad internacional. Él decía, es necesario tener una sola voz, en principio, el Grupo de Lima, Grupo de Contacto, el Grupo de Estocolmo, Estados Unidos, todos con una sola voz sobre Venezuela. Después advertía sobre la necesidad de una convergencia en el seno de la oposición venezolana, que en su opinión está absolutamente fragmentada. Y en tercer lugar, en su opinión, él advertía que el planteamiento del presidente Trump de esto de colocar todas las opciones sobre la mesa, en su opinión, había sido un error. ¿Qué responde usted? ¿Cuál es su opinión sobre esta declaración que ofreció el canciller chileno? Lo escuchamos. Sobre las dos primeras estoy totalmente de acuerdo y es un poco lo que decía antes. Es decir, para poder llegar a una posición internacional es necesario una sola voz, es decir, una sola estrategia. Tú no puedes tener al gobierno de los Estados Unidos por un lado, que exige el fin de la usurpación, o la Unión Europea a través de Borrell que pide negociaciones, o un grupo de Lima que solicita algo entre los dos. Es decir, tú no puedes tener 5 estrategias comunes a nivel internacional, tienes que reducirlas a una sola. Hay la esperanza de que con el presidente Biden, si es que se confirma, pueda realizarse una alianza Estados Unidos y la Unión Europea, y de allí el grupo de contacto, una sola voz. Y lo mismo es válido a nivel nacional, de la oposición. No es posible que tal o cual grupo se abrogue bajo el pretexto de que esto tiene que ser secreto, silencioso, no podemos decir qué es lo que vamos a hacer en esas negociaciones, porque si no el régimen sabe lo que vamos a decir. No, tiene que ser absolutamente transparente y unitario. Tiene que escucharse a todos los voceros y no solamente una acción individual, de manera que esos dos mecanismos, una sola voz, y no tiene que ser una voz compartida en todo. No podemos ponernos a discutir cómo va a ser el país en el 2025, en el 2030, en el 2050, sino concretamente cómo salir de la actual pesadilla que tenemos. Punto. Un pacto de punto fijo puntual, que no vaya a absorber otros temas, sino cómo unir todas las fuerzas, y lo logramos cuando las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015, y esto se puede realizar. Una sola voz en Venezuela, una sola voz a nivel internacional, y ambas, tanto la internacional como la nacional, en la misma línea y en la misma onda. No puede decir que uno diga sanciones sí, otros digan sanciones no, uno digan elecciones sí, otros digan elecciones no. Es imposible en una fragmentación de esa naturaleza. Lo que sí estoy en desacuerdo es la frase de todas las opciones están encima de la mesa. Por supuesto que todas las opciones están encima de la mesa. Y yo creo que evidentemente eso no significa la caricaturización de una acción de los Marines que vengan a las costas a responder. No se trata de eso. Estamos en el siglo XXI y tiene que tomarse medidas diplomáticas, medidas políticas, medidas económicas, medidas sociales, e inclusive el principio de la responsabilidad de proteger, que es absolutamente, independientemente de que nosotros digamos que se va a aplicar o no se va a aplicar, que son unos argumentos absurdos. Hay líderes de muy alto nivel que dicen, no podemos pedir la responsabilidad de proteger porque no lo van a hacer. Bueno, pero eso no es a nosotros el que tenemos que responder. Nosotros tenemos que invocar el principio, y ese principio está consagrado en las Naciones Unidas. Hubo una reunión este mismo año de todos los cancilleres que han acordado que ese principio de responsabilidad de proteger es válido. ¿Por qué vamos a descartarlo nosotros mismos? ¿Por qué vamos a descartar nosotros el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Es decir, todas las opciones están sobre la mesa, quiere decir que hay que buscar los escenarios posibles, y en eso sí no estoy de acuerdo con el canciller. Seguramente ahí se caricaturiza la opción con una intervención militar. Y hay varias formas que pueden llevar, como te digo, una visión conjunta en donde no debes ni puedes descartar ninguna de las acciones. Cuando tú tienes las armas iraníes, cuando tú tienes las armas rusas, cuando tú tienes la interveniencia militar cubana, tú no puedes decir, no, nosotros no podemos tomar una estrategia que conlleve el tema militar porque es tabú. Hay que poner todas las opciones encima de la mesa. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos como siempre. Milos Alcalá fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas.
Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Charcaya. En la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela